Gloria a Dios. Quiero que abramos nuestras Biblias, hermanos, en el segundo libro de Samuel, capítulo 9 y versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 1. Leo para ustedes, dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Gloria a Dios. Quiero que ustedes se enfoquen en este momento, en este pasaje. Lo que está hablando es el rey David. Ya había pasado todas sus batallas, todas sus luchas. Había tenido muchas guerras con el rey Saúl. Ya en este momento de que estamos leyendo este pasaje, Saúl ya había muerto. Jonatán, su amigo fiel, había muerto también en las batallas. Y David ya está tranquilo en su trono, en la gloria de su reinado, con todo su séquito, disfrutando, si se puede decir, de todo el fruto de su trabajo. Qué bonita esa etapa de la vida, cuando ya usted no tiene problemas, ¿verdad? Cuando sus problemas se han ido y cuando usted puede estar tranquilo, como estaba el rey David en ese momento, sin estarse preocupando por batallas, sin estarse preocupando porque Saúl lo andaba persiguiendo para matarlo, y ahora disfrutando de todo el botín que el Señor le había dado, de todas esas batallas. Pero hubo algo en este rey, quizás alguien o algo en ese momento, y yo digo que no fue algo, sino alguien, fue el Espíritu Santo que le estaba dirigiendo a recordar una promesa que él había hecho a su amigo Jonatán. Y yo quiero que ahora busquemos aquí en primer libro de Samuel, en el capítulo 20. Pueden ir para atrás un momentito. Primera de Samuel, capítulo 20, versos 14 y 15. Dice: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Esta promesa que estamos viendo aquí, David se la hizo a su amigo Jonatán. Si quizás usted no ha leído la Biblia o no sabe quién es Jonatán, Jonatán era el hijo del peor enemigo de David, del rey Saúl. Y a pesar de que era el hijo del rey que lo aborrecía a él entabló una amistad con este amigo tan profunda, con unas raíces tan grandes, que Jonatán incluso le avisaba a David cuando su padre venía cerca para que no lo matara. Imagínense qué amistad tan grande, aún sabiendo que el papá lo quería matar. Cualquiera hubiera dicho: no, pues yo voy a estar de parte de mi papá, que mate a David, pero no fue así. Él se hizo al lado de David y lo protegió al fin hasta de dar la vida por él. Y yo quiero titular el mensaje de esta mañana: promesas fieles. Promesas fieles. ¿Por qué? Porque muchas veces se hacen promesas, pero no somos fieles a esas promesas. Pero aquí tenemos un ejemplo: el rey David sentado en su trono y disfrutando de toda su majestad, de todas las riquezas que tenía, de sus castillos. Quizás estaba estrenando la pintura de su cuarto real, a lo mejor estaba estrenando cama real, vestiduras de oro. Cualquiera no se hubiera preocupado por una simple promesa que se hizo en la juventud, porque cuando David y Jonatán hicieron esta promesa, eran muy jóvenes. Cualquiera pudo haberse olvidado de decir: ¿para qué le voy a dar nada si de por sí el papá de él me quería matar? Al cabo él ya se murió. Pero sin embargo, el Espíritu Santo le hace recordar a David que él hizo una promesa.
y estando en su trono, pregunta: ¿ha quedado alguien de la casa de Jonatán, mi amigo? Y por allá apareció un siervo Siba, lo mandaron a llamar. En el palacio real nadie sabía nada de la descendencia de Saúl, pero este siervo lo mandan a llamar y le preguntan: ¿dónde? Dice: ¿tú sabes si hay alguien de Jonatán? Y Siba le dice: sí, mi señor, queda uno lisiado de los pies, queda un paralítico. Y cualquiera hubiera pensado, hubiera dicho: bueno, ¿para qué se va a ocupar David de un paralítico? De un minusválido. Peor todavía, de un minusválido. ¿Qué le interesa al rey ocuparse de alguien tan insignificante? Pero aún así él dice: quiero saber dónde está. Y llama a este siervo Siba, porque Siba era uno de los siervos que todavía quedaban del rey Saúl, que se estaba encargando de cuidar a este hombre, el hijo de Jonatán. Y si usted lee ahí bien cuidadosamente en el libro que leímos de 2 de Samuel capítulo 9, si lee ahí para abajo en ese capítulo, se va a dar cuenta donde ni siquiera le quiere Siba mencionar el nombre del hijo de Jonatán, porque él pensaba que era tan insignificante. Un paralítico, le dice, le queda un hijo paralítico. No le dijo el nombre, pero después le dice: sí, mándalo llamar. ¿Y cómo se llama? Se llama Mefiboset. Y está en la tierra de Lodabar. Lodabar era un desierto. Y entonces David le dice: házmelo llamar. Pero el que tenía muchos hijos era este siervo Siba, tenía como 15 hijos tenía. Y todos estos hijos de él eran siervos de este hombre Mefiboset. Porque si usted se da cuenta, Mefiboset tenía todo el derecho al trono, porque él era el único descendiente del rey Saúl. Ya no le quedaba ningún hijo, solo le quedaba este nieto. Y él tenía todo el derecho de poder llegar al trono. Mas aún él no se sentía con esos ánimos de llegar a reclamar el trono. Primero, porque estaba pensando que era minusválido. Segundo, porque pensaba que el rey David, con todo lo que tenía, muy fácilmente podía haberlo mandado a matar. Por eso él se fue y se escondió en este lugar que se llama Lodabar. Yo quiero que usted se meta en este pasaje y piense todas las ventajas o las desventajas que tenía este hombre. Mefiboset, paralítico, despojado de todo lo que de las cosas que el papá le había dejado. Nadie se preocupaba por él. La niñera que lo cuidaba cuando él tenía 5 años, cuando mataron a Jonatán y mataron a Saúl, la niñera por miedo salió huyendo y a ella se le cayó este niño y de ahí quedó lisiado de los pies. Y ella se fue y lo fue a esconder porque dijo: es el único que queda, mejor lo voy a esconder. ¿No le suena a usted un poquito familiar la vida de Mefiboset a la vida suya? Usted me va a decir: pero yo nunca me he caído, yo no estoy paralítico. Pero sí estábamos paralíticos espiritualmente. Nadie se preocupaba por nosotros. A nadie le importaba. ¿Qué rey se hubiera preocupado por nosotros? Mas aún así, el rey David le dice a Siba y le dice: ve y trae a Mefiboset. Lo mandó traer en sus carros reales. Le dice: y tráelo aquí a mi casa y le voy a regresar, escuche bien, le voy a regresar todas las tierras de su abuelo Saúl. Lo que a él le pertenece, se lo voy a dar. Y quiero que aunque él tenga sus casas y sus posesiones, ustedes van a trabajar para Mefiboset y todo lo que hagan va a ser de él, porque también Mefiboset ya había crecido, tenía un hijo. Entonces, ellos lo mandan a traer y Mefiboset, imagínese usted estar allá en el desierto, paralítico, donde nadie se acordaba de él, y lo llegan a recoger en una limusina real. Y se queda asustado Mefiboset. ¿Cómo? ¿Quién se está acordando de mí? Tengo miedo de presentarme, a lo mejor me está mandando llamar para matarme, a lo mejor es una trampa, a lo mejor es una emboscada. Mas sin embargo, cuando él llega enfrente del rey David,
el rey David le dice, por amor a Jonatán, tu padre, yo hice una promesa cuando yo era joven y yo te la voy a cumplir. Te regreso todo lo que te fue quitado. Y de hoy en adelante, tú comes conmigo y mis hijos en mi mesa real. Imagínense qué privilegio más grande. David le pudo haber mandado una pensión. Mándenle comida allá donde está en el desierto. Le voy a dar una pensión de lo que le tocaba. ¿Pudo haberlo hecho David, sí o no? Mas sin embargo, él quería darle lo que él se merecía como hijo, como heredero a la corona. Y él lo viene y lo sienta en la mesa real. Y por eso le digo, si usted se identifica con Mefiboset, eso es lo que el Padre Celestial hizo. Mandó quizás a alguien, usted estaba paralítico espiritualmente, mandó a un predicador, mandó a un compañero de trabajo, mandó a un compañero en la escuela, un familiar suyo, alguien que le habló de la palabra de Dios y le mandó a decir, ahí donde estás paralítico, donde estás lisiado, donde nadie da nada por ti, el rey te quiere sentado a la mesa real. Y así le dice a usted el Señor esta mañana. Él te quiere sentado a la mesa real. Que comas con Él el banquete celestial que Él tiene para ti. A veces estamos, hermanos, comiendo las migajas. A veces estamos por allá tirados y pensamos que no le importamos a nadie, que nadie se acuerda de nosotros, pero hay un rey poderoso, un rey celestial que sí está pensando en nosotros. Hay un versículo muy lindo ahí en el Salmo 40, 17 y dice, y ese ha sido uno de los versículos que más me gusta, dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Oiga, aunque afligido yo y necesitado, cuando usted piensa que nadie piensa en usted, que sus problemas no le importan a nadie, hay uno poderoso que es fuerte y valiente que está pensando en usted. Y que lo quiere sentar en el trono con Él. Dice que Él nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No nos dejó allá tirados en el polvo del Lodabar. Nos fue y nos mandó traer con ese mensajero que le llevó el mensaje de la palabra a usted para traerlo a comer con Él en la mesa real. Y yo quiero hacer hincapié en esto. Mefiboset no hizo absolutamente nada para merecer sentarse en esa mesa. Él no trabajó, él no trató de impresionar al rey, él no se fue de metiche a tratar de que lo llamaran. Quizás si hubiera hecho eso, quizás nadie le hubiera hecho caso. Mas sin embargo, sin merecer esa misericordia, el rey se acordó de esa promesa. ¿No se le parece ese rey a nuestro Señor Jesucristo? El que se entregó a su propio Hijo para que nosotros fuéramos salvos, para que nuestros pecados fueran perdonados, el que derramó su sangre para poder nosotros heredar esa vida eterna. Amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. El esposo, ahora quiero decir otra cosa. Vemos una promesa que es fiel. David cumplió su promesa. Y a veces cuando hacemos promesas cuesta, hermanos, cumplirlas. Cuesta cumplirlas. Por ejemplo, la promesa en el matrimonio. Prometes estar con esta persona en las buenas, en las malas, en la riqueza, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, en todo lo que venga. Prometes estar con esta persona y uno muy fácil suelta la lengua y dice sí, lo prometo. Pero cuando ya estamos adentro y quizás esa persona le es infiel, la trata mal, la promesa que le hizo de ese amor puro se desvaneció y usted se pregunta, ¿dónde está el esposo con el que yo me casé? Es difícil mantener la promesa. Quizás esa mujer dice, no es esto lo que yo me imaginé del matrimonio. Quizás usted ha dicho, esto no es lo que yo me imaginé de la vida. Yo no esperaba esto de la vida. Yo pensé que yo iba a ser feliz. Quizás el esposo que se casó con esa muchacha bonita y luego le sale una persona enferma que la tiene que estar cuidando todos los días.
y verla que no se sana y tiene que seguir manteniendo esa promesa. Es difícil mantener la promesa. O la esposa, aquella esposa fiel que el esposo se enferma por años, 10, 15 años, paralítico, y ella lo tiene que bañar, lo tiene que cuidar y tiene que seguir manteniendo esa promesa. Es difícil mantener la promesa. Pero hay gente fiel que sí mantiene esa promesa. No importa lo que venga, quizás hay matrimonios que se divorcian muy fácil porque prometió que en las malas iba a estar, pero cuando han venido las malas han salido corriendo. Aquel hombre que prometió que iba a estar con la esposa siempre, cuando salió embarazada y el hijo le salió defectuoso, dejó botada y salió corriendo. Y no cumplió la promesa. Pero hay uno que sí cumple la promesa. Y ese es nuestro Padre Celestial. Él prometió que Él nos amaba. Él prometió que nos iba a sentar a comer con Él en la mesa real. Y Él te promete este día lo mismo. Que las puertas del cielo están abiertas para todo aquel que quiere mantener la promesa. Les quiero dar otro ejemplo. Yo quiero que busquen ahí en el libro de Amós. Perdón, vamos a leer primero Deuteronomio 7. Deuteronomio capítulo 7. Gloria a Dios. Versos 9 y 10. Leo para ustedes, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Oiga qué promesa más tremenda. Él dice: conoce tú a Jehová tu Dios, que Él es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y escuche bien lo que dice en el verso 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Así es que si usted creía que Dios no le importaba hacerle justicia a usted, escuche bien lo que dice aquí. Usted piensa que Él se demora en darle el pago al que le ha hecho mal a usted, pero Dios lo tiene presente y lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Y no se lo estoy inventando yo, lo estamos leyendo ahí. Que Él le da el pago al que le hace mal a usted. Usted piensa que las personas que le hacen daño a usted, que se burlan de usted, que le hacen hasta caritas, que no te va a ir bien, el diablo es el que los usa para burlarse de usted. Pero el diablo está muy equivocado, porque hay un Dios todopoderoso que le va a cumplir su promesa. Si Él le prometió que Él estará con usted todos los días hasta el fin del mundo, Él estará con usted hasta el fin del mundo. Quizás a veces no sentimos que nos oye. Y hay un canto muy bonito por ahí, dice que cuando Él está en silencio es porque Él está trabajando. A veces que cuando pensamos que Él no oímos que Dios nos llegue a decir nada, que no nos está hablando, que no nos está, es porque Él está ocupado haciendo lo que tiene que hacer para ayudarnos, para sacarnos de esa situación, para librarnos de ese problema. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí vamos al libro de Oseas, hermanos. Gloria a Dios. Oseas capítulo 3. Versos 1 y 2. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a los dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Quiero hacerles esta historia. Oseas, uno de los profetas menores, siendo profeta, siendo un hombre entregado a Dios, al ministerio, Dios le dice, le hace un reto.
Le dice, vete allá a la esquina y te consigues a aquella prostituta que se llama Gomer y te casas con ella. ¿Verdad que Dios a veces le pide a uno cosas que son imposibles de hacer, hermanos? A veces Dios te dice, ve y háblale a tu enemigo, abrázalo y dile que lo amas. Y usted dice, pero yo no siento nada, Señor, pero ve y dile que tienes que hacer eso. A veces nos pone Dios a amar a la gente que no se puede amar, que es difícil de amar. Pero Dios nos dice que lo hagamos. Y Dios le dice a Oseas, vete y te casas con esa mujer. Se casa con esa mujer y durante ese matrimonio tienen 3 hijos, de los cuales ninguno de los 3 hijos era de Oseas, estando casado con el profeta. O sea que ella se casa con el profeta y sigue adulterando. Ella se va de la casa y Dios le vuelve a decir a Oseas, la están rematando allá en una subasta como esclava. Vete y la compras. Y Oseas, no sé cómo tendría el pobre corazón partido. Le dice, ve y la compras. Y él se va y la compra y se la vuelve a traer. Vean qué promesas más difíciles de cumplir. Cualquiera hubiera dicho, no hombre, Señor, esta adúltera, esta ramera, ¿cómo yo voy a seguir con esta mujer? Pero él no reclama, él simplemente le obedece a Dios. Y a veces Dios nos va a tener, hermanos, en situaciones donde nosotros no tenemos que abrir la boca, simplemente hay que obedecer lo que Él nos diga. Aunque nos duela, aunque tengamos el corazón partido, tenemos que obedecerle. ¿Cuántos misioneros han tenido que ir a lugares donde son lugares inhóspitos, donde los han aborrecido, donde les han echado brujería, donde se enferman, donde no tienen ni qué comer, y aún ahí tienen que mantener la promesa de seguir en el ministerio, porque ellos le prometieron a Dios que le iban a servir en las buenas y en las malas? Por eso le digo que hay promesas difíciles de cumplir. Pero aquí vemos un ejemplo del amor de Dios. Y Dios está comparando. Dios no hace nada por casualidad. Él le dice a Oseas, ve y compra a esa mujer. Y esa es la misma historia de nosotros con Él. Le prometemos a Dios que lo vamos a amar y después nos vamos a adulterar con el mundo. Le prometemos a Dios que le vamos a servir y después se nos olvidan las promesas que le hacemos. Pero aquí tenemos a alguien que nos está enseñando que aunque son seres humanos, han cumplido promesas y han sido hombres de palabra. Y han cumplido la promesa, aunque les ha dolido hasta las raíces, hermanos. ¿Qué promesa le ha hecho usted al Señor? Que se la ha roto. ¿Qué promesa le hizo? Yo quiero que leamos ahora en el libro de Génesis. Génesis capítulo 15, versículos 17 y 18. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y ahora yo quiero que brinquen un momentito al versículo 9, donde Dios le dice a Abraham, le dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y en el verso 10 dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad por enfrente de la otra, mas no partió las aves. Pero en el versículo que quiero que vea ahora, lo que sucede en el versículo 17, dice, sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, que son los animales que Dios le está pidiendo primero a Abraham que le dé. Y en aquel día, ¿por qué hizo Dios esto? Hizo Dios que él hiciera este sacrificio de este montón de animales. Dios manda fuego y en el versículo 18 dice, y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciéndole,
a tu descendencia daré esta tierra, y desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Escuchen, Dios le dice que traiga todos esos animales, y la presencia de Dios cae, porque si usted lee más atrás, ve donde dice que las aves de rapiña se querían comer los animales, pero dice que Abraham los espantaba, porque estaba esperando que Dios cumpliera su promesa de consumir el holocausto. Dios consume el holocausto, pero Él no nomás hace eso por un ritual, sino que Él está estableciendo un derramamiento de sangre y un pacto que va a ser desde la eternidad hasta la eternidad. Que le dijo, cuenta las estrellas del cielo, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y yo le pregunto a usted esta tarde, ¿ha sido cierto o ha sido mentira que Dios le dio esa descendencia a Abraham? Dios se la dio. Él se tarda en cumplir la promesa, pero no deja de cumplirla. Dice, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Jehová dijo que hará, eso lo hará. Y usted sígase creyendo y párese firme en las promesas que Dios a usted le ha dado. Si Dios le ha dicho que le va a dar algo, más vale que le crea que Dios se lo va a dar, porque quizás usted le falla antes que Dios a usted. Vuelvo otra vez con Mefiboset. Nosotros no nacimos siendo hijos de un rey. Mefiboset sí tenía esa cualidad. Él era hijo de un rey, descendiente del rey Saúl. Ya era merecido que tenía el trono. Nosotros no nacimos hijos de un rey, pero ahora sí somos hijos de un rey. Porque el rey nos mandó llamar, nos mandó la limusina y nos dijo, ven porque te tengo tu lugar, aquí está, tu lugar está reservado con tu nombre. A veces uno se siente desanimado, hermanos. Hay que ser sincero, no hay que ser tan espiritual para decir que no le llega el desánimo a veces. ¿Por qué? Porque nos dejamos embaucar por los pensamientos que el diablo pone de que no le importamos a nadie. ¿Y qué importa que no le importemos a nadie mientras le importemos a Dios? Acuérdese lo que le dije, aunque afligido usted y necesitado, Jehová pensará en usted. El Padre Celestial está pensando en usted. Él no ha cambiado. Nosotros no nacimos como hijos del rey. A nosotros no nos dejaron inestables a causa de la transgresión de Adán y Eva. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántos de ustedes saben que por la transgresión de Adán y Eva nosotros estuvimos pagando los platos rotos? No teníamos la culpa. ¿Cuánta gente usted conoce que carga con una culpa que no debía? Le voy a poner un ejemplo. Niños que quedan cuando hay un divorcio. Esos niños sufren. Ellos no tienen por qué pagar esa culpa de la separación de sus padres. Mas sin embargo están cargando una culpa que ellos no tenían. Porque como lo dije un día que prediqué, los padres se divorcian y se divorcian también de los hijos. Unos se olvidan de los hijos, otros no se olvidan de los hijos, pero hacen la vida imposible de esos hijos. En lugar de amarlos, lo que hacen es apartarlos. Pero Dios no se ha olvidado de la promesa que Él nos hizo, y aunque nos apartaron de lo que nosotros, nos echaron una culpa que nosotros no merecíamos cargar por medio del pecado de Adán y Eva, Dios dice, yo no los voy a dejar en pecado toda la vida. Les voy a mandar a Jesucristo para que Él muera por ustedes en la cruz, y Él va a pagar el precio por ustedes, y no todo lo que Satanás nos había quitado, el Señor nos lo vuelve a entregar. Ahora somos coherederos con Cristo Jesús. Para eso apareció Jesucristo. El primer Adán nos arrebató todo lo que Dios nos había entregado. El postrer Adán, que viene siendo Jesucristo, nos entrega todo lo que el diablo nos había quitado. Ahora usted y yo podemos estar disfrutando de las bendiciones y de las promesas del Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Sabe una cosa muy importante, hermano? Dios, yo quiero que vean ahí en el libro de Tito, en el capítulo 1 de Tito. Tito está por allá atrás. Capítulo 1
versículo 2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Qué dice aquí? Dice que en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. Vea cuántas veces dice en la Biblia que Dios no miente. El diablo, el trabajo del diablo es hacernos creer a nosotros que Dios miente y que Él no está con nosotros, que Él no nos va a suplir nuestras necesidades, que Él no nos va a ayudar en las tribulaciones, que Él no nos va a sanar cuando estamos enfermos. Ese es el trabajo del diablo. Pero nosotros tenemos que plantarnos y decir, Dios no miente. Lo que Él me prometió que me iba a dar, Él me lo va a dar. Si Él me prometió que me iba a dar ese trabajo, me lo va a dar. Si Él me prometió que me iba a sanar, Él me va a sanar. Si Él me prometió que me iba a ir y me iba a comprar una casa, Él me la va a dar. Siga creyendo, hermano. Siga creyendo, aunque el enemigo venga y le meta en su mente que Dios está mintiendo. El mentiroso y el farsante es Él. Amén. Yo creo que las cosas que Dios hizo, de la manera en que Dios cumple sus promesas, debería de inspirarnos a nosotros. Vimos aquí unos ejemplos. David cumpliéndole la promesa a Mefiboset. Oseas cumpliéndole la promesa a Dios, aunque fue tan duro para él cumplirle una promesa de tener una prostituta por esposa, como quiera él le mantiene la promesa a Dios. El esposo que cuida de su esposa enferma, la esposa que cuida de su esposo enfermo, la esposa que aunque le han hecho todo lo que le han hecho, sigue creyendo esa promesa y sigue confiando que Dios va a arreglar las cosas. El esposo que dejó la familia, que no regresó, Dios va a cumplir su promesa de cuidar de esa madre con esos hijos. Amén. No se queden tan serios, hermanos. Yo quiero que ahora vayamos al libro de Eclesiastés. Gracias, Señor. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 en adelante dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Dios no le agrada que le mintamos. Y yo le pregunto ¿a usted le gusta que le mientan? Cuando alguien le ha prometido algo, ¿a usted le gusta que se lo cumplan? Como que usted le promete a un niño que si se porta bien le va a comprar un juguete. Ese niño no se le va a olvidar por ningún momento que usted le hizo una promesa. Y si ese padre o esa madre no le cumple la promesa, el niño luego ya no le va a creer, ¿verdad? Porque le dice, usted me lo prometió, que si yo sacaba buenas notas, usted me iba a comprar esto, o me iba a regalar esto, o me iba a llevar a tal lugar. No le quede mal en las promesas a sus hijos, porque entonces ellos van a crear desconfianza de usted, y no le van a creer cuando usted le prometa algo. El esposo y la esposa que se prometieron amor a pesar de todas las cosas, y en el primer problema que hubo salieron corriendo. Yo conozco matrimonios que duraron 3 días casados y se divorciaron a los 3 días. ¿Dónde están esas promesas, hermanos? Las promesas no son un juego. Dice la palabra de Dios, cuando a Dios, y especialmente cuando usted y yo se la hacemos a Dios. ¿Qué dice? Cuando a Dios le haces promesa, no te tardes en ¿qué? En cumplirla. Porque Dios no se agrada de los insensatos. ¿Qué es un insensato? Es alguien que no hay que ponerle atención porque no hay que creerle. Un insensato, usted no le puede creer a un insensato para hacer un negocio, para tener un socio de insensato, porque entonces le va a prometer todo y a la hora sale corriendo y le deja el negocio tirado. Y como a usted y a mí no nos gusta que nos mientan, no nos gusta que nos prometan y que no nos cumplan,
¿cuánto más con Dios? Dice aquí, sigo leyendo, mejor es que no prometas y no que prometas y que no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Oiga lo que pasa. ¿Cuántos de nosotros le prometimos a Dios? Y esto nosotros como pastores lo hemos visto mucho. Hay gente que le promete a Dios cosas y a veces nos lo llegan a prometer a nosotros que somos los pastores. Y nos dicen, hermano, mire, es que yo he sentido hacer esto, hacer aquello en la iglesia, en la obra, le quiero hacer aquí a la iglesia, le quiero decorar allá a la iglesia, le quiero hacer aquí, le quiero hacer allá. Y a la hora de la hora no lo hicieron. Y esa persona cree que nos lo prometió a nosotros. No, me lo prometió a mí, se lo prometió a Dios y no lo hizo. Yo no le voy a tomar cuenta a esa persona porque yo no soy Dios para juzgarlo. El que lo va a juzgar es Dios. Hay personas que le han dicho a Dios, si tú me sanas o sanas a mi hijo o a mi hija, yo te prometo que te serviré para toda la vida. El Señor cumple la promesa, lo sana y la persona se desaparece. Tal vez estuvo 1 mes, 2 meses, pero nunca más volvió. Otros le han hecho promesas, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador y te prometo que voy a seguir adelante, aunque me cueste. Y viene la primer tormenta y sale corriendo. Señor, yo te prometo que este año te voy a pagar los diezmos puntualmente, fielmente. Pasa los 2 primeros meses y ya el tercer mes ya no se acuerda. Son promesas que se le hacen a Dios. Y Dios no se agrada de que vea lo que lo está diciendo ahí. Él no se agrada de que le prometamos cosas que no le vamos a cumplir. Otros prometen, Señor, te prometo que si tú me ayudas con esto que tengo, este negocio, yo te voy a dar tanto, te voy a dar en lugar del 10, te voy a dar el 20. Y el Señor los prospera y los bendice y después ni el 1 le dan al Señor. Había una vez un hermano allá en mi país y dijo, hermanos, oren para que el Señor me dé un carro, porque yo cuando tenga ese carro voy a ir a andar dándole raya a los hermanos para traerlos a la iglesia. Le dio al Señor el carro y lo que hizo fue a darle raya a la gente allá en Costa Rica. Hacen lo que se llama la Feria del Agricultor. Entonces se fue allá los sábados y los domingos a darle raya a la gente, pero les cobraba por llevarles el mandado a la casa. Hermanos, Dios, ¿cómo cree que se siente Dios cuando le prometemos algo y no se lo cumplimos? A nadie le gusta que le mientan. Y Dios dice, lo que tú no quieres que los hombres hagan contigo, tú no lo hagas con ellos. Hermanos, hay personas difíciles de amar. Personas difíciles de amar. Pero el amor de Dios los ama como quiera. Por eso en el libro de Corintios, cuando dice que el amor todo lo puede, el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta, el amor no se envanece, no guarda rencor, no busca lo suyo. Ese amor, hermanos, si usted se pone a medir el amor suyo con el amor de Dios, quedamos muy cortos. Porque el amor de Dios ama a pesar de. Una vez estaba viendo yo en la televisión un caso de un hombre en Colombia que era un asesino en serie y le estaban haciendo una entrevista y en esa entrevista le estaban preguntando por qué mataba. Él decía, no sé por qué mato. Ya como que se le hizo hobby matar. Por haber matado el primero ya se le quitó el miedo y siguió matando. Dice, ya perdí la cuenta, no sé si son 300 o 250, ya no sé cuántos he matado. Él empezó a confesar dónde había enterrado toda la gente y se le miraba en los ojos una cosa tan horrible, una presencia tan fea de demonio. Y el hombre que lo estaba entrevistando le dice, y usted dice, ¿no siente remordimiento? ¿No siente ganas de pedir perdón? No, dice. Es más, dice, estoy esperando, porque en Colombia la pena de muerte son 40 años. Estoy esperando, cuando salga de aquí voy a seguir matando. Y cuando yo estaba viendo eso, yo le hice una pregunta al Señor y le dije, Señor, ese hombre tan feo,
si ese hombre ahí en la cárcel se convirtiera, ¿tú lo perdonarías? Y el Señor me dijo, sí. ¿Verdad que es difícil? De amar a una persona que esté confesando que cuando salga quiere seguir matando. Pero el amor de Dios perdona. Y otra cosa importante, cuando Dios le perdona, Él no se vuelve a acordar ya más de esos pecados. Él prometió que no se vuelve a acordar de esos pecados, pero nosotros perdonamos y seguimos volviendo a sacar lo que perdonamos. Acuérdate que te perdoné esto, acuérdate que te perdoné lo otro, pero el Señor no se vuelve a acordar de nuestros pecados. Si usted por casualidad se acuerda de algún pecado, el que se está acordando es usted, no es que Dios se lo está recordando. A veces la gente le pide perdón a Dios, pero no se perdonan ellos mismos. Pero Dios ha prometido que Él no se vuelve a acordar de nuestros pecados, que los sepultó en lo profundo de la mar para nunca más, dice, acordarse más de ellos. Esa es una promesa y Él la cumple. Pero usted perdona y olvida, principalmente en los matrimonios, cuando se ha perdonado cosas difíciles. ¿Vuelve a sacar lo que perdonó o verdaderamente se olvidó de eso? Si usted perdona, olvídese del pasado. No se puede seguir manejando para adelante viendo para el espejo retrovisor. Si usted sigue viendo para atrás todo lo que pasó, diga hoy, haga una promesa hoy a Dios. Y si usted le ha faltado a la promesa a Dios, dígale, Señor, ¿cuántas veces te he fallado? Dios sabe y usted también lo sabe. ¿Cuántas veces te he fallado, Señor? Que te prometí hacer esto y aquello y no lo hice. Que te prometí que iba a ir a evangelizar y no lo he hecho. Que te prometí que iba a estar invitando gente para que viniera a la iglesia y no lo he hecho. ¿Cuántas veces te he prometido que no iba a faltar a ningún culto y no lo he hecho? ¿Cuántas veces te he prometido que iba a levantarme a orar y no lo he hecho? ¿Cuántas veces prometí que iba a estar estudiando la palabra y no lo he hecho? Tantas promesas que dejamos de cumplir. Pero aún así, el amor de Dios, esta comparación que Él le dice al profeta Oseas y le dice que ese amor que Él le tiene que tener a esa mujer adúltera es el amor que el Padre Celestial le tiene a la iglesia. Que aunque el Señor los quiere para Él, dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, a veces la gente se va y descuida ese amor que Dios le había prometido, como lo hacen en el matrimonio, que se prometen amor eterno, pero luego, si te vi no me acuerdo. Que Dios nos ayude, hermanos, para que esas promesas que hacemos las podamos cumplir. Dice ahí en el libro de los Proverbios: te has enlazado en los dichos de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Dice, cuida bien lo que dices. A veces hablamos cosas o prometemos cosas que no hacemos, pero Dios quiere que cuando nos acerquemos a hablarle a Él, nos conectemos la lengua al cerebro y pensemos antes de hablar lo que vamos a decirle a Él. Aunque Él ya sabe, hermanos, a veces, como le digo, el amor de Dios es tan infinito que cuando a veces venimos aquí al altar y le prometemos a Él, el Señor nos está creyendo. Aunque Él sabe que después le vamos a fallar, pero en ese momento nos está perdonando y nos está creyendo. Qué amor tan grande de Dios. Nos da una inspiración para poder ser cumplidores de promesas. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios en esta tarde por la bendición de poder estar aquí. Y digámosle al Señor, hagamos un pacto con Él esta tarde. Digámosle, Señor, lo que yo te prometí, que lo he dejado de hacer, yo te pido que me ayudes, que me des fuerzas para cumplir esas promesas que te he hecho y que he dejado de hacer. Yo quiero ser un cumplidor de promesas, como tú eres un cumplidor de promesas, como el rey David fue un cumplidor de promesas. Como se lo dije al principio, David pudo haberse olvidado de este hombre Mefiboset, mas sin embargo se acordó de la promesa que había hecho. Quizás esta tarde el Espíritu Santo les ha estado en su mente, le has estado recordando las promesas,
que quizás con lágrimas usted algún día le dio en el altar o en un día de oración en su casa, le prometió a Dios algo y no se lo cumplió.